La imaginación puede alcanzar cotas insospechadas, podemos imaginarlo prácticamente todo, pero si os dais cuenta siempre imaginamos en la misma línea de pensamiento. Entonces aquí la escisión consiste en empezar a pensar en otra dirección. Hola gente terrible, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de su utilidad y de cómo gestionarlas. Lo primero es entender que todas las emociones existen por una razón. No hay emociones buenas ni emociones malas, ni existen unas emociones mejores que otras. Toda emoción tiene una causa, tiene una razón de ser y tiene un para qué. Toda emoción proviene de una idea, de un pensamiento o de una creencia, muchas veces inconsciente. Por eso a veces se interpreta que aparece la emoción, estoy triste y luego me acuerdo de mi abuelo fallecido, por ejemplo. Esto no es así. Primero aparece una idea, un pensamiento acerca de uno mismo, acerca de la vida, y eso genera una emoción. Y después, cuando entramos en ese tono emocional, aparecen los recuerdos afines o los pensamientos afines. Imaginaos que a mí me llega el pensamiento de que no llego a final de mes, ¿vale? Estoy en esa preocupación porque no me llega el dinero para pagar todos los gastos que tengo y esa preocupación está ahí de fondo, está latente. Eso me genera un tono emocional bajo, un tono emocional vamos a llamarlo de tristeza o de malestar. Quizás soy inconsciente de cuánto de presente tengo mi agobio por no poder pagar las facturas. ¿Vale? Me disocio de esa sensación porque es tan insidiosa y tan repetitiva que llega a un punto que la normalizo en mi mente. Pero queda el residuo que sería la emoción. No soy consciente de que estoy preocupado por pagar las facturas, pero siento malestar, agobio o tristeza. Esa sensación de malestar, agobio o tristeza empieza a emitir una frecuencia y esa frecuencia conecta con otro tipo de emociones afines. Empiezo a recordar el fallecimiento de mi abuelo, empiezo a recordar lo mal que va el mundo, empiezo a recordar las malas decisiones que he tomado en mi vida, empiezo a conectar con el recuerdo de cuando yo era pequeño mi padre me pegaba, en fin, empiezo a conectar con esa frecuencia de pensamiento. Y ocurre al revés con otras emociones. Como no son tan molestas, normalmente no nos reparamos a pensar sobre ellas. Por ejemplo, de repente me siento muy bien con la relación de pareja que tengo, estoy muy feliz. Me siento muy bien, estoy recordando a mi pareja, lo bien que me siento con ella y eso me deja un pozo de felicidad. Y estoy dándome un paseo por la calle y estoy feliz. No soy consciente de por qué, pero sí siento ese pozo, esa sensación de felicidad, de liviandad, de bienestar. Voy dando un paseo por la calle, veo a un niño jugando con su madre y eso retroalimenta mi alegría, me hace sentir feliz. De repente voy a entrar al supermercado y una persona me cede el paso y me parece amable y eso retroalimenta mi sentimiento de alegría o de gratitud. O voy conduciendo y encuentro fácil un hueco para aparcar y me siento bien, pienso qué afortunado soy, o empiezo a conectar con recuerdos bonitos de aquel viaje que hice o aquella experiencia que tuve. ¿Lo veis? Los pensamientos se retroalimentan a sí mismos. El único inconveniente aquí es que normalmente hacemos inconsciente la creencia que ha sacado a la luz esa emoción. Y como digo, cuando es una emoción agradable, parece que da igual conocer la causa o no. Pero ¿qué ocurre cuando tengo ansiedad? ¿Qué ocurre cuando estoy enfadado? ¿Qué ocurre cuando estoy triste? ¿Qué hago con esa tristeza? ¿Cómo la gestiono? Entonces ahora, a raíz de esta idea de que hay una creencia más consciente o más inconsciente, un pensamiento o un recuerdo que activa la emoción en mí, os voy a invitar a que cada vez que tengáis una emoción intentéis ir dando pasitos atrás acerca de lo que habéis pensado. Bien, pues a partir de esta idea base de que es la idea, la creencia, el pensamiento, lo que activa la emoción en nosotros y cómo cuando cambiamos de pensamiento o dejamos de retroalimentar esa línea de pensamiento, esa emoción cambia en nosotros o se diluye, vamos a identificar la utilidad y la causa de las principales emociones. Vamos a ir hablando de cada una de las emociones más típicas y vamos a ir comprendiendo su razón de ser, su razón de estar y cómo podemos utilizar esas emociones para sacarles el máximo provecho y no verlo simplemente como una carga o como algo malo que nos pasa. Para ello vamos a hablar en primer lugar de la tristeza. No hay nada malo en la tristeza y la tristeza en algunos ambientes y en algunas culturas está muy denostada. La tristeza como algo malo, como algo que hay que tapar o como algo que hay que evitar. Cuando te encuentras a alguien y te pregunta ¿cómo estás? Dices bien. No dices bien jodido, dices bien.
Depende del nivel de relación. Si estás yendo a hacer un recado y te pregunta el dependiente cómo estás, pues no le vas a contar tu vida. La cuestión aquí es cuando se convierte en algo repetitivo, que negamos la emoción, que tapamos la emoción. Como decía, no hay nada malo en la tristeza. La tristeza está ahí por una causa. Algo está ocurriendo en mi vida o algo estoy pensando que me hace sentir triste. Esa emoción más vaga, más baja, que es la tristeza, a lo que nos lleva necesariamente es a la reflexión, es a la revisión de mi vida, de aquello que pienso, de aquello que interpreto y por lo tanto potencialmente nos puede llevar a una toma de conciencia. Es más pernicioso huir de la tristeza que sentir la tristeza. Si huyes de la tristeza, estás dejando la causa de esa emoción sin resolver. Tengo un conflicto con este amigo y eso me genera tristeza. Pero como no miro a él y en lugar de observar eso, me voy a tomar copas, me voy a divertir, me pongo una película para evadirme, lo único que estoy haciendo es enquistar esa emoción, porque la sensación de tristeza queda ahí, queda cristalizada, pero debajo de ciertas capas de evasión, de entretenimiento, y eso lo que hace es que nuestra mente cada vez tenga menos capacidad de tener o de retener la atención. Si mi tendencia es a distraerme, lo que estoy haciendo es debilitar la atención en mí. Mi emoción me dice, pon atención en la tristeza. Aquí hay algo que mirar, aquí hay algo que resolver, pero tú estás debilitando el músculo de la atención diciendo, no, 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 no quiero atención, quiero distracción. Y al final, cuando realmente necesites la atención para algún asunto de tu vida cotidiana o para no olvidarte las llaves al salir de casa, no vas a disponer de esa atención, porque la has debilitado, porque has elegido qué emociones eran buenas y cuáles no. La tristeza tiene un potencial muy grande, que es el de fortalecernos. Cuando nosotros nos atrevemos a atravesar esa tristeza, a permanecer en ella, a dejar que nos inunde, que siga su ciclo natural hasta que poquito a poco vaya diluyéndose y se vaya agotando, seremos cada vez más fuertes ante las situaciones, porque no habrá situaciones buenas o malas, no habrá situaciones que nos asusten y otras que no, sino que como nos habremos entrenado en la capacidad de sostener la tristeza y de gestionar la tristeza, ante algún tipo de situación dolorosa, ante algún tipo de cambio repentino en nuestra vida, vamos a ser capaces de sostener la emoción y de permanecer ahí sin que nos dañe, sin salir dañados en el intento. Simplemente será un tono emocional más. De hecho, así lo decían los chamanes. Quienes me conozcáis ya sabéis que utilizo mucho esta metáfora porque me parece súper práctica. Los chamanes, como se decía en el libro El lado activo del infinito de Carlos Castaneda, Juan Matus decía que los chamanes dejan que la tristeza les atraviese como una fuerza que pasa a través de ellos sin detenerse en esa fuerza, en esa emoción, sin intentar ponerle cara, nombre o porqué o causa o buscarle una razón. Dejan que la tristeza les atraviese como una fuerza. Y esto os diría que es aplicable a cualquier emoción, no solo la tristeza. Son fuerzas, son energías, son oleadas que vienen de una creencia, es cierto, pero no siempre vamos a ser capaces de identificar la creencia. Y por eso hay que confiar en la emoción. Si esa emoción está ahí, para algo se da, algo habré pensado, algo habré creído. Hay veces, como digo, que por supuesto identificamos la causa y la podemos deshacer, pero hay veces que no, porque es una tristeza mucho más profunda, o una ira mucho más profunda, o una alegría mucho más profunda, sin causa aparente. Estoy muy feliz, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En empezar a buscar por qué estoy feliz, ya estoy perdiendo el estado de felicidad, ¿veis? Estoy feliz, punto, lo voy a dejar estar, lo voy a disfrutar. Estoy triste, punto, lo voy a disfrutar. ¿A qué me lleva la tristeza? A verme una película para poder llorar y canalizar esa tristeza, a escuchar un tipo de música para poder sentir con más intensidad esa tristeza. Está bien también. Y ahora vamos a hablar de la depresión. Realmente la depresión, al igual que la enfermedad, son estados defensivos del organismo. Cuando enfermo es porque mi cuerpo está luchando por sobrevivir. Cuando me deprimo es porque mi cuerpo baja el tono emocional, o mi mente, mejor dicho, baja el tono emocional para no sufrir más. Entonces la depresión no es algo malo en sí, es un estado defensivo que hay que comprender. Hay que observar qué sucesión de frustraciones o de incapacidades siento repetidamente que me llevan a bajar el tono emocional.
Esto lo comento muchas veces a los alumnos. Cuando nosotros bajamos la intensidad en una emoción, cuando yo no me quiero sentir triste o no me quiero sentir frustrado, bajo el tono emocional en todas las emociones. Las emociones no son algo selectivo. No es posible que yo sea muy apasionado en la alegría, pero que nunca sienta tristeza. Si siento con intensidad la alegría, sentiré con intensidad la ira, sentiré con intensidad la tristeza. Las emociones se sienten o bien con intensidad o bien estoy en un estado de desconexión o apatía. Si yo no quiero sentir tristeza porque me incomoda, está bien, estoy bloqueando la tristeza, pero que sepa que también bloqueo la fuerza que me da la ira, que bloqueo las ganas de vivir que me da la alegría, que bloqueo la búsqueda de respuestas que me da cualquier otro tono emocional. Entonces quiero que entendamos que bloquear una emoción no es inocuo. Si tú bloqueas tu ira o tu tristeza, no esperes tener grandes alegrías en tu vida, te lo garantizo. Entonces, importante, si bloqueamos una emoción, las bloqueamos todas. Por eso es más importante comprender el para qué de cada emoción que seleccionar las emociones como buenas o malas. La ira. La ira es una emoción mucho más elevada que el estado depresivo o que la tristeza. Es una emoción de fuerza, de acción, de resolución. La ira, la vehemencia en sí no es mala. Hay mucha gente que la teme. Y toda aquella persona que nunca se enfada o que aparentemente nunca se enfada, tiende a poner fuera esa emoción en forma de, entre comillas, agresores externos. Es muy común que en una pareja una de las partes sea muy buenecita, muy tranquila, aparentemente, y la otra sea agresiva. No entendamos la agresividad como violencia. La agresión etimológicamente tiene que ver con abrir caminos. Un parto es una agresión, es fuerza, es abrirse un camino, es crear una dirección. La violencia puede ser pasiva. Alguien puede ser muy violento a través de abandonar emocionalmente, de dejar de hablar a una persona, por ejemplo. Y alguien que a lo mejor intenta resolver, intenta hablar y es más vehemente, no sería más agresivo. ¿Entendéis? El abandono es una acción pasiva violenta. Abandonar a alguien podríamos llamarlo una forma de violencia. Aunque no me gusta demasiado esa palabra, pero bueno, separemos el significado de fuerza, de ira o de agresividad con la agresión o la violencia, ¿vale? Son cuestiones diferentes. No hay nada negativo en sentir esa fuerza, en que haya una emoción potente en nosotros que nos lleve a poner un límite, que nos lleve a poner acción. Imaginaos que tenéis pendiente un trámite en vuestra mente. Llevas meses postergando hacer un trámite burocrático de esos que son pesados y que normalmente a las personas no les gusta hacer. Imaginaos que lo postergáis, pero que estáis en un estado constante de preocupación. Ay, tengo que ir a hacer esto, tengo que resolver esto. A lo mejor llega un día en el que, sin entender muy bien la causa, ya os hartáis y os levantáis diciendo, voy a resolver esto ya. Estoy harto de tener esto pendiente, estoy hasta las narices de esperar, y es esa fuerza, esa ira, la que te lleva a decir, de hoy no pasa, ya lo voy a hacer, voy a resolver esto, o voy a hablar con esta persona, o voy a poner un límite a esta situación en la que siempre por ponerme en ese lugar de complacencia, de ser chiquitito, de ser una víctima, no hago nada. Hay una frase que dice que el agresor es agresor hasta que la víctima deja de serlo. Entonces, a veces la ira sirve para eso. Si alguien siempre está en una actitud de sumisión, de doblegación, aceptando todo, permitiendo una humillación, permitiendo un insulto, eso ocurre porque la persona lo permite. Pero cuando la persona dice, no, hasta aquí, ya no voy a aceptar más este grado de humillación en mi vida, no voy a aceptar más estar en este papel de sumisión en mi vida, es cuando las tornas cambian. Como veis, siempre hay una retroalimentación entre agresor y agredido. Y fijaos que aquí estamos hablando de agresión y no de agresividad. Porque la agresividad, la ira y la fuerza está en todo el mundo. No estamos calificando a las personas por ello. Una víctima es agresiva también, pero pasivamente. El agresor está representado fuera. Insisto, tampoco me gusta en exceso esta palabra, pero para que lo entendáis. Por eso usaba el ejemplo de la pareja. Hay una persona en la pareja que es muy sumisa y siempre se calla, y la otra pues tiene fuerza y parece que es más agresiva. Esa aparente agresividad, digo aparente porque en todos los casos que he visto en terapia, cuando empiezas a verlo y a tratarlo
con honestidad. La persona sumisa siempre asume todos los actos de pasivo-agresividad que ha llevado a cabo con la parte que es más vehemente en la pareja, a través de descuidos, a través de abandonos emocionales, a través de acusaciones encubiertas. Esa persona que lo hace indirectamente tiene en su vida alguien que representa un carácter directo. Yo soy directo, yo sí te lo digo a la cara, no te lo digo por detrás y no lo compenso de otra forma. ¿Veis? Entonces, quien no asume su agresión, su fuerza dentro de él, necesita que alguien se lo represente. O incluso pueden darse casos, le roban la cartera, es decir, le pasan pequeños sucesos en los que es el otro el que atenta contra su buenismo. Es muy importante ser responsable para poder entender esto, porque si no, seguramente hayas apagado el vídeo y habrás pensado que qué injusto es. Lo que decía antes también es muy importante. Si nosotros estamos constantemente disociándonos o tapando la ira en nosotros, estamos debilitando el músculo de la atención. Por eso es muy habitual que en esas personas que parece que nunca han roto un plato, muchas veces también son despistadas, porque como no están atentos a todo su rango emocional, también se olvidan de cosas, también tienen despistes. Puede pasar. En definitiva, la ira es una emoción que nos lleva a dejar de pensar, dejar de sobrepensar y poner acción. Puede ser un límite con uno mismo la ira, que siempre se interpreta la ira como algo hacia afuera. No, no, la ira es, ya no quiero más esto. Estoy harto de estar todo el día preocupado. Estoy harto de estar siempre pensando que va a pasar algo malo. Estoy harto, no quiero más esto. Estoy harto de callarme siempre lo que pienso y hacer cosas que no me apetecen. Ya no quiero más esto. Voy a poner acción, voy a atreverme, voy a arriesgar. O estoy harto de mi indecisión. Siempre estoy ahí, y si voy aquí, y si no voy aquí. Ya no quiero más esto. Acción. ¿Veis? Vamos subiendo la escala. De tristeza, depresión, preocupación es una emoción muy densa también. La ira nos lleva a construir. Igual que he metido la depresión como un tono emocional, vamos a meter aquí la preocupación como otro tono emocional. La preocupación es una enfermedad mental. Y así lo digo siempre, y puede que os parezca extremista. La preocupación es una adicción pura y dura a sentirse mal. Hay personas que están preocupadas porque simplemente están todo el tiempo recurriendo al pasado o al futuro para sentirse mal. Cuando no hay una causa en el presente para sentirse mal, la buscan. La preocupación es un estado de malestar constante. Es una tendencia de la mente a tener esa sensación de nada está bien, algo falta, algo falla. Es ego puro y duro. Las cosas están bien por tendencia. Si os dais cuenta, la tendencia de la vida es a que las cosas estén bien. Solamente hay unos pocos sucesos en la vida que realmente nos generan alguna emoción de malestar potente. Pero la mayor parte de los días ocurren sin pena ni gloria, sin grandes dolores, si os dais cuenta. Pero la preocupación es esa tendencia de la mente a decir, ¿y si hoy pasa? Y fíjate lo que me pasó ayer, y fíjate lo que me puede pasar mañana. Entonces la preocupación es un grave problema en la sociedad. Es el sentimiento de culpa que lleva a decir, yo no merezco ser feliz, yo no merezco estar bien. Y si no está pasando algo ahora que me preocupe, me lo invento. Y si no lo pongo en el futuro, todo ha ido muy bien hasta ahora, pero fíjate, es que ahora mi padre está muy mayor, ahora estoy preocupado por si se muere. Ya, pero los 50 años antes que has estado mal y preocupado por tu padre y no estaba cerca de morir, ¿por qué era? ¿Veis que siempre hay una trampa mental? ¿Veis el enganche farragoso y pegajoso de la preocupación? Hay que salir rápido de ahí. Hay que identificarla muy rápido y decir, no está pasando nada, todo está bien. Y cuando la situación cambie, tendré los recursos emocionales necesarios para gestionarlo. Pero para tener esos recursos emocionales necesarios es importante aprender a bailar y a moverse en todas las emociones, sin juzgar unas como buenas o unas como malas. Otro subtipo de emoción, en el fondo me da igual el calificativo, cómo se califica o cómo se ha clasificado, no es lo importante, es que vosotros lo podáis identificar dentro de vosotros. Lo que ahora se considera ansiedad, ¿no? Y escucho a gente decir, tengo ansiedad, como una cosa ahí que se tiene. Desde mi perspectiva, la ansiedad no es una emoción en sí, sino que la ansiedad es un conjunto de emociones no gestionadas que me generan ese estado al que llamamos ansiedad. Para mí la ansiedad lo que nos dice es, hay una dirección en la que no quiero mirar.
y me paso mucho tiempo no mirando sobre un miedo, sobre una preocupación, sobre algo que está ahí, me tiro mucho tiempo evadiendo mirar ahí y llega un punto en el que cuando bajan mis defensas, por el motivo que sea, aflora lo que llamamos ansiedad. La ansiedad, como es una emoción de malestar, obviamente indica que estamos pensando mal acerca de algo o que estamos interpretando mal una situación. Todo pensamiento, toda interpretación, toda creencia que nos hace sentir mal es errónea por definición. Siempre hay una lógica perfecta en todo lo que ocurre y en todo lo que nos ocurre. Ahora, si nos disociamos y no queremos mirar qué parte de responsabilidad tenemos en esa circunstancia o qué parte de emoción nosotros estamos eligiendo de forma más activa o más pasiva, vamos a creer que hay injusticias y que hay emociones que vivimos que no queríamos vivir. Si volvemos a la premisa de la que parte este vídeo, que toda emoción está ahí por un motivo y que es importante que miremos en esa causa, en esa razón de ser, desde ahí no hay emociones que puedan fallar, sino siempre apuntan en una dirección. Entonces, insisto, para mí la ansiedad es un cúmulo de emociones no gestionadas, mal gestionadas y que indican que hay algo que no estamos mirando correctamente, que lo estamos sintiendo, es cierto, pero porque estamos interpretándolo mal. Es importante llevar siempre los razonamientos hasta el final. Imaginaos que yo digo, tengo mucha ansiedad porque tengo que hacer una exposición pública, que es un miedo común. ¿Realmente el hecho de hablar en público es peligroso en sí? No lo es. ¿Qué es peligroso? Vamos a analizarlo. Pues lo que me parece peligroso, lo que me da miedo es hacer el ridículo, es que no me salgan las palabras, es trabarme, es que los demás me juzguen, es que los demás piensen que lo que digo no es interesante. ¿Veis? Son una serie de interpretaciones basadas en una posibilidad que podría ser y que, como veis, tiene mucho que ver con la identidad. Esa clase de pensamientos apuntan a la sensación de yo no valgo, no tengo valor. Con lo cual el miedo no es a todas esas futurizaciones que haces, sino el miedo es que salga a la luz el concepto pobre que tienes acerca de ti mismo. Yo no valgo, no soy suficiente. Eso es lo que te genera ansiedad, esa creencia falsa acerca de ti, de que tú no eres suficiente, no el hecho de hablar en público y que a los demás les guste o no. Si tú te sintieras valioso, si tú te sintieras suficiente, te daría igual lo que pensarán los demás. Entonces estás poniendo, estás proyectando tu sentimiento de insuficiencia sobre los demás. Y además, tened en cuenta otra cosa. Podrías pensar toda esa basura o podrías pensar, voy a hablar bien, a la gente le va a interesar lo que digo, va a ser una experiencia bonita y divertida para mí, voy a disfrutar y además voy a desarrollar mi capacidad dialéctica al exponerme. Podrías pensar en esa dirección y te aseguro que pensando en esa dirección te sentirías bien. Entonces, ¿veis cómo está esa tendencia a sentirse mal? Por eso aparece la ansiedad, porque he pensado mal, a eso me refería, he pensado erróneamente. Puestos a imaginar, me podré imaginar que todo sale muy bien y que va a ser una experiencia divertida y aunque me equivoque va a ser divertido también. ¿Veis? Entonces son decisiones mentales. Es una tendencia al malestar lo que buscamos constantemente. Es una tendencia a reafirmar ese concepto pobre acerca de mí mismo. La imaginación puede alcanzar cotas insospechadas, podemos imaginarlo prácticamente todo, pero si os dais cuenta siempre imaginamos en la misma línea de pensamiento, en lo que más practicamos. Entonces aquí la decisión consiste en empezar a pensar en otra dirección, con otro tono emocional. La alegría, la felicidad, el bienestar, como lo queráis llamar, es un estado, al igual que los demás, que es muy importante que nos atraviese, como decían los chamanes. ¿Para qué? Esto tiene que ver con la historia de Esto también pasará, el anillo del rey. La resumo muchísimo. Había un rey que quería que los sabios de la corte le grabaran un anillo que tenía con un recordatorio que le sirviera para afrontar momentos de bienestar y momentos de malestar en la vida. Le hicieron muchas propuestas y al final se decantó por una de las propuestas de uno de los ancianos más sabios de la corte. Ese anillo, grabado con el mensaje del sabio, se lo llevó a la guerra. Y en un momento de máxima tensión,
donde sentía que no tenía salida, se acordó del anillo, lo cogió, lo leyó y vio la inscripción que en él había, que decía: esto también pasará. Se volvió a poner el anillo, continuaron con la batalla y finalmente salieron victoriosos de esa guerra. Cuando volvieron a su reino, después de esa dura batalla, estaban en una gran celebración, siendo laureado y recibiendo todos los honores por esa gran victoria. Y junto a él estaba aquel sabio anciano, que le susurró: Majestad, mire ahora también el anillo. Y el rey, haciéndole caso, se sacó el anillo, volvió a leer la inscripción que decía: esto también pasará. En los momentos de tristeza y en los momentos de felicidad, en los momentos de dolor y en los momentos de alegría, recuérdalo, esto también pasará. Ningún estado es permanente, ninguna emoción es permanente y todas las emociones son perfectas en el momento que sentimos. Con la alegría también aplica. La felicidad o la paz o el bienestar es una emoción que ha de servirnos de referencia para el futuro, como la inscripción del anillo del rey. Cuando estés triste, recuerda también la referencia emocional de la alegría. Cuando estés preocupado, recuerda que tú eres capaz de acceder a otros estados emocionales de alegría. La preocupación, como decíamos antes, te lleva al pasado y al futuro, pero la alegría te tiene en el presente, en esa sensación de todo es perfecto tal como está. Wow, estoy en un atasco, vaya rollo, esto es horrible, qué mal día. Todo es perfecto tal como está. Estás bien, no te falta nada, estás sentado en tu coche. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la gravedad? Todo es tan relativo. Se suele llamar, ¿no? Problemas del primer mundo. Entonces, recuerda que la alegría simplemente sirve para anclarnos emocionalmente a una capacidad que tenemos de estar en paz, de estar bien. Quizá no la practicamos lo suficiente y la alegría viene aparentemente debido a causas externas. Es que se ha reunido toda la familia por mi cumpleaños, es que me han dado un aumento de sueldo, es que he visto a un amigo que hace tiempo que no veía. Son aparentes activadores de esa felicidad, pero que sepáis que esa felicidad, ese bienestar, es un potencial que existe en vosotros y que podéis acceder a él siempre que queráis y siempre que lo decidáis. Pero muchas veces nos olvidamos, porque algo que tiene la felicidad, que es su punto débil, es que normalmente, como digo, la asociamos a causas externas. Soy feliz porque esa persona me ha dicho cuánto valgo o me ha dicho que me quiero. No es cierto, tú eres feliz porque tienes la capacidad de estar en paz o de ser feliz. Que lo pongas fuera, ese es tu error, porque cuando te falte la aparente fuente de esa felicidad, te vas a sentir triste y te vas a sentir mal. Así que para mí el mensaje que nos da la felicidad es: recuerda que eres autosuficiente y que eres capaz de conectar con esa emoción. Por supuesto que las personas y las situaciones, claro que pueden retroalimentar y hacer crecer esa emoción, pero la fuente eres tú, no lo olvides. Y luego, conforme hablaba, me acordaba de la emoción de miedo. Para mí el miedo en sí tampoco es nada, en el sentido de que tiene que ver con la culpa y el concepto pobre de uno mismo también, y la futurización. El miedo, si os dais cuenta, siempre está en el futuro. Me da miedo que mi presentación salga mal, me da miedo que mi pareja me deje, me da miedo que me despidan. ¿Veis? Está en el futuro, no está pasando. Si te despiden, créeme que no sentirás miedo, sentirás rabia o sentirás liberación, en el caso de que así sea. Y dirás: sí, sí, siento miedo porque no sé cómo voy a pagar las facturas. No, eso es otra futurización. Otra vez estás pensando en el futuro, ¿cómo pagaré las facturas? El miedo es una falta de confianza. No confío en mí, no confío en la vida, no confío en las personas. Y tengo miedo. Algo malo me va a pasar. Mi pareja me va a traicionar. Mi jefe me va a despedir. El miedo en sí no es nada. El miedo significa no estoy en el presente. Me da miedo que mi pareja me sea infiel. Bueno, cuando conozcas esa infidelidad, créeme que no vas a sentir miedo. Probablemente sientas ira que te llevará a la acción o te llevará a comunicarte con tu pareja a ver qué ha fallado en la relación para llegar a ese punto. Pero no miedo. El miedo es muy similar a la preocupación. Cuando hay confianza, cuando hay gratitud por lo que se tiene, cuando hay amor, no puede haber espacio para el miedo. Y un punto muy importante sobre el miedo es que como realmente el miedo no es nada, el miedo muchísimas veces lo que indica
es un potencial avance, un potencial desarrollo que hay por vivir, pero el miedo es ese muro que se presenta entre la nueva versión de ti, la nueva toma de conciencia, el nuevo desarrollo en tu fortaleza y tú. Si no sintieras ningún miedo, irías sin pensarlo en esa dirección, lo cual te haría crecer. Pero el ego es un sistema diseñado para no cambiar y para perpetuarse a sí mismo. Entonces, ¿qué te dice? Hey, no vayas por ahí, que es muy peligroso. El miedo es esa historia de miedo que le cuentan a los niños para que no hagan algo malo. Si haces esto te va a pasar algo malo y simplemente se la cuentan por la comodidad de los padres para que no, para que no lo hagan. Y entonces, si enfocamos el miedo en lugar de como algo a lo que temer, sino como algo hacia dónde ir, esto me da mucho miedo. Hacer este curso me da mucho miedo. Conocer a esta persona me da mucho miedo. Enfrentarme a mis padres me da mucho miedo. Puedo ver que ahí seguramente se esconda algo tan bonito y tan potente y tan grande que os haga avanzar. Así que el miedo está ahí precisamente para atravesarlo, jamás para paralizarlo. Ahora el siguiente punto del que quiero hablar es de la importancia de seguir la emoción. Ahora que más o menos hemos comprendido un poquito el para qué de cada emoción, es importante no categorizarlas o juzgarlas en exceso, sino, como decía antes, si no somos capaces de llegar a la causa última de por qué siento atracción, por qué siento rechazo por una situación, por ejemplo, por una persona, vamos a dejarla ahí. Bien, no me apetece, no siento la emoción o la motivación de ir a este evento. ¿Por qué voy a juzgarlo? Pero porque no me apetece. Si es un evento divertidísimo, si es fantástico, si me voy a encontrar con gente. ¿Para qué juzgarlo así? El hecho es que no te apetece. Vamos a respetar la emoción. Si no hay memoria, hay emoción. A lo mejor no recordamos el por qué realmente no me apetece, pero tenemos la emoción que es un indicativo. No sé o no me acuerdo exactamente ahora de por qué no me apetece, pero sé que no me apetece. Entonces lo voy a respetar. Voy a respetar mi emoción y en ese respeto y en esa escucha a la emoción puedo ir obteniendo las respuestas. Bien, no fui a la fiesta al final, a este evento. Wow, pues cuando no voy me acuerdo de que realmente lo que no me apetecía era estar ahí hablando de temas superficiales. O bien no recordaba lo a gustito que estoy quedándome en casa en lugar de estar todo el día para arriba y para abajo haciendo cosas. ¿Veis el porqué de la emoción? Otro ejemplo. Se lo ponía esta mañana a una persona. Imagínate que hay un tío en tu familia que no te gusta y no te cae bien. Y tú empiezas a sobrepensar. Pero bueno, ¿cómo no me cae bien? ¿Cómo no me gusta estar con él? Si es el tío más gracioso y más simpático de toda la familia, si toda la familia le quiere, si además es un tío súper exitoso y súper erudito y todo el mundo le admira. ¿Por qué yo no siento el deseo de estar con él? ¿Por qué me incomoda? ¿Qué suele pensar la mente poco entrenada? Ay, debo ser yo, debe ser el problema. Agacho la cabeza y voy a estar con él y mi emoción de desagrado y de rechazo está ahí, pero yo no la escucho. Imaginaos que en ese ejemplo de repente descubres o te enteras o te viene la memoria de que resulta que ese tío abusó de ti cuando tenías 4 o 5 años, pero bloqueaste el recuerdo, porque como todo trauma bloqueas el recuerdo para no sufrir y para poder seguir sobreviviendo emocionalmente hablando físicamente. Imagínate que tu tío era quien te cuidaba a menudo y si lo hubieras recordado, no te hubieran alimentado, no te hubieran cuidado cuando eras pequeño. Imagínate que descubres eso, a que de repente tiene una razón de ser la emoción, a que de repente la respetarías. Bueno, es normal que no quiera ir a ver a este tío, no me apetece ir a la celebración de su jubilación o de sus 70 cumpleaños, no me apetece ir. Antes no entendía el por qué no me apetecía ver a este tío o estar con él, pero a que ahora cobra sentido. Os pongo este ejemplo porque así funciona la emoción. No estáis locos, no existe ahí una emoción porque sí, no existe una filia o una fobia porque sí. Os voy a poner otro ejemplo. Hay una persona que objetivamente pues es muy atractiva y muy amable y muy simpática y tiene un montón de características que se consideran positivas. Pero a ti esa persona no te atrae, no te gusta como pareja. Imagínate que alguien te dijera, oye, que tú tienes que salir con esta persona, ennoviarte con esta persona.
porque al final todos los argumentos que hay a su favor pues son muy contundentes, ¿no? Es atractivo y es muy amable y es buena persona y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ti no te atrae. Imagínate que con esa sensación de falta de atracción a nivel íntimo, romántico con esa persona, dices, no, no voy a escuchar mi emoción, a mí no me apetece nada, no me atrae nada esta persona, pero como no tengo ningún argumento en contra por el que no debiera estar con esta persona, porque creo que es alguien que me conviene por todas las características que veo, me voy a forzar a empezar una relación romántica con ella. A que suena bastante absurdo. Pues esto es lo que está ocurriendo constantemente, muy a menudo con las emociones. No me hace feliz esto, no me atrae esto, o al revés, me atrae mucho esta persona, me atrae mucho esta información o este contenido, pero como mis papás no lo aprueban o como esto se sale de lo que los demás esperan de mí, no lo hago. O como mi familia tiene un pensamiento completamente opuesto, no lo hago. O lo hago para rebelarme contra ellos, ¿no? Depende del caso. Pero creo que con estos dos ejemplos es suficiente para entender que si no hay memoria, hay emoción. O si no podemos acceder en un momento en la causa última, vamos a escuchar la emoción, vamos a dejarla ahí para ver qué información extraemos de ahí. Imaginaos que después de un tiempo conociendo a esta persona aparentemente ideal como pareja, descubres que luego hay una serie de características que tiene que para ti son inadmisibles o no son nada atractivas en una pareja. Es algo que quizás tú no ves a simple vista, pero con el tiempo, con la convivencia, con el compartir, puedes comprender el por qué no te atraía íntimamente esa persona. A veces lo vemos como un indicio, ¿no? Ay, pues esta persona no me gusta porque tiene las orejas de soplillo o tiene las orejas muy pequeñas, pongo ese ejemplo. Nunca es el físico lo que nos atrae o lo que no nos atrae, es lo que estamos percibiendo detrás. Lo que pasa es que muchas veces no lo podemos explicar con claridad porque a corto plazo no lo podemos entender, pero confiad en que a largo plazo podemos comprender el por qué esa persona no me atraía. O al revés, pues esta persona me atrae mucho, pero no sé por qué, porque tiene estas características que yo nunca creí que me fueran a gustar en alguien. En un principio no podía entender que me gustaba porque quizás no era el perfil típico de persona de la que me he solido enamorar, pero ahora que llevo 3 años con ella, digo, wow, qué vida más bonita, qué vida más feliz tengo con esta persona. Y quizás yo, si me hubiera imaginado mi persona ideal, no hubiera entrado en este esquema, pero ahora comprendo el por qué me atraía. Como el ejemplo que os digo del tío, ¿vale? Ahora que acabo de descubrir que abusó de mí de pequeño, ahora comprendo por qué no me apetecía estar con este tío. O después de saber que en esa fiesta se estuvo toda la noche hablando de superficialidades y de rollos que a mí no me interesan, pues ahora comprendo por qué no me apetecía ir. ¿Lo veis? Y ahora vamos a hablar del último punto, que son las famosas expectativas. Expectativas sí o no. Y os diré sí y no. Las expectativas son útiles y necesarias. Siempre tenemos expectativas. Tengo la expectativa de levantarme cada mañana. Tengo la expectativa de que salga el sol. Tengo la expectativa de ir a trabajar y coger el coche y llegar sin que me ocurra nada en el camino. Tengo la expectativa de ir esta noche a la cena que tengo con mis amigos. Hay expectativas porque si no hubiera expectativas no habría orden mental, no habría organización, no haríamos nada, estaríamos así en una silla pensando que las expectativas son malas o que la vida es incierta. Tiene lógica, ¿no? Esperamos cosas. Ahora hay un nivel de expectativa que no es sano, que más que expectativa yo la llamaría fantasía o ilusión. Yo tenía la expectativa de ir de vacaciones con mis padres y de que fueran unas vacaciones maravillosas y que lo pasáramos todo bien y ha sido un desastre porque nada más llegar al destino mi padre se ha enfadado, como hace todos los años cada vez que vamos de viaje. Eso no es expectativa, eso es que estabas fantaseando o que estabas no queriendo ver la realidad. Si tu padre lleva 20 años enfadándose cada vez que llegáis al destino de vacaciones, esperar que eso no ocurriera habla más de ser un poco iluso que de tener una expectativa. Una expectativa real es muy probable que mi padre se enfade, como todos los años se enfada. Como ya cuento con eso, voy a ver qué quiero hacer. Puedo decidir no ir de vacaciones, puedo decidir que no me afecte,
puedo decidir hablar con él de frente porque no lo he hecho nunca en 20 años y ponerle un límite y decirle que no me gusta, que todos los años haga lo mismo en vacaciones, en fin. Pero es importante ser realista, no disociarnos, porque muchas veces la expectativa se utiliza para evitar mirar ahí o para tapar la cobardía o la culpa. No consigo comunicarme con mis padres porque ellos no entienden mi modo de vida, por ejemplo. Pero llevo años intentando explicárselo, intentando convencerles, pero no lo consigo. Pero sigo teniendo la expectativa de que algún día lo van a comprender y me van a apoyar y me van a dar permiso para vivir mi vida tal cual yo quiera. Eso no es una expectativa real. Eso de decir, yo no pierdo la posibilidad. Está bien siempre dejar una pequeña rendija abierta, pero eso suena más bien a cobardía o a culpa, como digo. Como me siento tan culpable de tener este modo de vida que mis padres no aprueban, me tiro toda mi vida intentando convencerles, en lugar de soltar. Las expectativas están hechas para soltarse, las ilusiones están hechas para caer. Todo lo que no es real va a caer por su propio peso. Entonces, ¿tengo la expectativa de ir de vacaciones con mis padres? Sí. ¿Tengo la expectativa de que probablemente mi padre se enfade? Sí. ¿Tengo la expectativa de que va a haber una comunicación maravillosa y lo vamos a pasar súper bien en familia? No, eso no es expectativa. Eso es que no quieres ver la realidad, probablemente. Porque a lo mejor asumir que tú no necesitas o no deseas realmente que la relación familiar sea de postal o de película, sino que lo que necesitas es atreverte a enfrentarte a tu padre y decirle lo que piensas en lugar de estar siempre como un niño pequeño sumiso, a lo mejor eso no casa con tu expectativa de lo que tenías que hacer. Pero tú tienes, todos tenemos lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso a veces las expectativas no tienen sentido. Yo esperaba estar toda la vida en esta empresa, pero me han despedido. Las expectativas están para romperse. Bien, tú esperabas eso, pero lo que necesitas es otra cosa. Gracias a que te han despedido, probablemente te desarrolles a otros niveles, encuentres un trabajo mejor, emprendas, no lo sé, algo pasará. Confiad en que todo lo que tenemos en la vida es lo que necesitamos. No hay nada que tengamos con lo que no podamos hacer algo, con lo que no podamos trabajar y no podemos sacarle provecho. Si no estamos condenados a ser unas víctimas. Qué mala suerte, mi padre siempre se enfada en vacaciones, qué horror, no tengo esa familia feliz de postal. No pasa nada. Tienes la familia que necesitas para hacer tu trabajo y es perfecta para ti. Estate agradecido con tu padre. Gracias a que tu padre se enfada todos los veranos, a lo mejor tú has aprendido a ser una persona con un carácter afable, porque eres consciente de la incomodidad y del malestar que genera el hecho de alguien que esté gruñón durante una semana o 15 días de vacaciones. Sabes lo mal que se siente. O a lo mejor al revés, gracias a que te das cuenta de que tu padre se enfada todas las vacaciones, te das cuenta de que eres más parecido a él de lo que pensabas. Y darte cuenta de eso, de darte cuenta de que tú también eres un gruñón con tu mujer o con tus empleados, te hace tomar conciencia, al ver lo mal que tú te sientes en vacaciones con tu padre, te hace tomar conciencia de lo mal que se sienten tus empleados contigo, por ejemplo. En fin, ¿veis? Todo vale si lo sabemos aprovechar. Así que las expectativas son maravillosas para llevar acción, pero hay que tener la flexibilidad y la agilidad mental para soltarlas a tiempo y para decir, vale, yo esperaba esto, no iba por aquí, la vida y los hechos me lo muestran, vamos a tener esa capacidad de resiliencia y de poder reajustarnos y sacar nuestros recursos para lo nuevo que nos venga por delante. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo. Espero leer vuestros comentarios acerca de emociones, de qué os ha parecido el contenido, si hay alguna emoción nueva que habéis descubierto que no lo sabíais. Y nada, como siempre podéis escribirme a alma@animaterrible.com, seguirme en Instagram como anima-terrible o visitar mi web animaterrible.com. Espero que estéis muy bien y que disfrutéis de todas y cada una de vuestras emociones. Os mando un beso enorme.
Nadie te debe nada, igual que tú no debes nada a nadie. Así que si tú das algo a alguien, que sea porque te sobra y porque quieres compartirlo. Si lo vas a hacer esperando el favor de vuelta, de verdad no lo hagas. Ahí es cuando realmente estarías siendo egoísta.